Muy buenos días a todos. Un hermoso día que el Señor nos regala para congregarnos y disfrutar en comunión con el Señor, alabándole y disfrutando también de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Mientras cantábamos la última canción, yo pensaba, qué gran alegría y gozo y satisfacción debe sentir el Señor cuando un grupo de personas redimidas por la sangre de su Hijo, por el precio pagado en aquella cruz para rescatarnos y volvernos otra vez a casa, al Creador, a nuestro Dios y Padre, y estar cantándole alabanzas y diciéndole, tú eres Señor lo más importante, tú eres Señor lo más grande, a ti te damos la gloria, no a nosotros, Señor, sino solo a ti, Padre. Expresiones que nos devuelve justamente a nosotros como criaturas al lugar que nos corresponde, porque para eso fuimos creados, para eso Dios nos hizo, para glorificarle a Él, no para glorificarnos a nosotros, pero aún glorificándole al Señor, nosotros también disfrutamos de su gloria. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Pero qué triste es cuando no entendemos estas verdades, cuando no razonamos bíblicamente. Y el concepto bíblico es tan claro. Desde el principio, Dios se ha determinado en rescatar lo que se había perdido. Fue arrebatado esa creación que Dios había hecho con la intención y el deseo de glorificarse a Él y también darnos a nosotros lo mejor de Él y disfrutar de Él por toda la eternidad. Ese ha sido su deseo siempre, pero el pecado lamentablemente ha traído sus consecuencias. Hoy experimentamos en este mundo las consecuencias, la paga del pecado, la muerte y tanta destrucción, hermano. Cada día es terrible escuchar las noticias y todo lo que acontece en el mundo, aquí, en nuestro país, en todo nuestro alrededor. Todo es consecuencia del pecado del hombre. Pero Dios, en su infinita misericordia, se ha determinado en rescatar lo que se perdió. Y para ello Él pagó un precio muy alto. Él pagó un precio que ni vos ni yo jamás vamos a lograr entender, interpretar, que Él mismo, siendo el autor, creador de todo, entregó su vida para rescatarte a vos y a mí. Si esta verdad no lo podemos nosotros masticar, no lo podemos interpretar, obviamente que vamos a estar perdidos, como la mayoría en este mundo lo está, sin conocimiento, sin esperanza, sin Dios, sin un Salvador. Y el Señor ha dado esa gran bendición para nosotros como iglesia de disfrutar de estos conocimientos de la palabra de Dios y cada domingo podemos estar aquí centrándonos, enfocándonos, luchando contra nuestros pensamientos también carnales, humanos, pecaminosos, teniendo un mundo allá afuera esperándonos otra vez para esclavizarnos y oscurecernos, sacarnos las verdades que aprendemos como las aves que vienen a llevar la semilla de la palabra de Dios. Luchamos constantemente con esto y Dios está siempre prometiéndote, yo estoy contigo, yo estaré contigo, sé lo que estás pasando, sé lo que estás experimentando, es una lucha tenaz, pero yo estoy contigo, yo te daré la victoria, yo te doy esperanza, el yo soy está contigo, el yo soy está con su iglesia. Y ese son el aliento que debemos tener cada día nosotros, que tenemos a Cristo, que hemos conocido a Cristo. Hoy quiero tocar el pasaje que nos toca seguidamente después del mensaje del domingo pasado, que a propósito fue excelente la exposición de la palabra del Señor en cuanto al autoengaño, ¿verdad? Cuánto permitimos que el pecado nos siga engañando. El padre de mentira aproveche también la mentira para desenfocarnos y alejarnos de los propósitos de Dios.
hablando acerca del legalismo, del orgullo, del egoísmo, ¿verdad? Que son todos consecuencias del pecado. Pero hoy nos toca un pasaje realmente muy desafiante. Es como si el Señor nos está diciendo, miren, este es el engaño que van a experimentar. Esta es la vida falsa que el enemigo Satanás les propone. Pero yo les tengo preparado otro camino, otro camino. Y el tema o el título que yo puse para este mensaje de esta mañana es Camino a la imagen de Cristo. Camino a la imagen de Cristo. Yo les comenté algo acerca de ese pueblo que pasamos la última noche en nuestro viaje, Yapeyú, un pueblo que todavía sigue ahí latiéndome con el deseo de volver y conocer más acerca de la historia de Yapeyú, puesto que en ese lugar, sin darnos cuenta, pasamos una noche en la cuna del gran libertador José de San Martín. No sabíamos nada, recién cuando nos retiramos empezamos a googlear y nos dimos cuenta de dónde realmente estamos y del valor que significaba estar en ese pueblo y no lo disfrutamos, no lo gustamos porque no sabíamos, no teníamos conocimiento. Y es así en la vida cristiana también. Lamentablemente muchos no conocen la historia de Cristo, no conocen la historia bíblica, no conocen la historia de Dios y obviamente están en este mundo totalmente perdidos. Y nosotros estábamos allí en ese pueblo hasta quejándome de no conseguir pan, de no conseguir nada a las 8 de la mañana, no había nada fresco, tenía que esperar más porque los panes venían de otro pueblo, de afuera. Y yo quejándome como un turista buscando simple comodidad y confort, ¿verdad? Pero ni ahí con lo que significaba estar en esa tierra que también llegó a ser testigo de batallas de sangre derramada por la libertad en ese lugar. Y es más, nació allí un gran libertador que es reconocido en Perú, en Chile, en Argentina, en toda Sudamérica. Este hombre ha sido un ícono de aquella época y hasta hoy en día de ser uno de los llamados libertadores de América. Y nosotros no teníamos idea de esto. Y un detalle que me llamó mucho la atención fue que cuando frustrado estaba volviendo al hotel, me encuentro con un jinete uniformado, como los soldados granaderos de a caballo, que era el nombre que San Martín había puesto a su batallón, a un batallón especial de guerra. Con ese grupo, con ese batallón, él fue a Chile para ayudar a ser libertado de la corona española y tenía el uniforme de San Martín. Y el jinete iba clac, 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 clac. Y yo lo veo, no podía creer. Dije, parece que fui al pasado y me pongo al lado de él, no para preguntarle si sabía dónde había pan, ¿verdad? Porque sería ridículo preguntarle, pero más o menos en ese ambiente yo estaba buscando pan y me encuentro con este jinete bajo la ventana y le saludo queriendo preguntar si habría un evento especial esa mañana allí en el pueblo, se estaba preparando algún acontecimiento militar y algo histórico. Y bajo y hola, ¿cómo está? Buen día. Y el hombre, toc, 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 ni me miró. Con todo el uniforme, era, era un homenaje lo que él estaba haciendo. Entonces había un código que él no podía salir de ese homenaje, de ese ritual, que al final supe que lo hacían todas las mañanas. Entonces cuando no me respondió, yo dije, no, este es un código, así que no me va a hacer caso, mejor no quiero romper el ritual aquí, así que me adelanté. Fui hasta el hotel y quise mostrarle a la familia el jinete que pasaba por ahí enfrente del hotel. Y sale Cristian y mira, mira eso. Y pasa el jinete, ¿verdad? Frente al hotel, está la plaza también del otro lado.
Y va hasta la esquina y entra en una casa antigua, muy bonita, conservada. Se abren las puertas, los portones, y él entra obviamente con el caballo. Y era un homenaje que se estaba haciendo justamente al libertador don José de San Martín, viniendo desde el cuartel militar hasta su casa. Y esa era la casa. Nosotros estábamos hospedados frente mismo de la casa donde nació don José de San Martín. Cuando salimos y estaba en la ruta, ahí comencé yo a valorar todo lo que habíamos pasado esa noche y esa mañana, pero pasamos allí sin valorarlo, sin darle la prioridad, sin darle la importancia de vida al estar en un lugar así. Hay un museo que a propósito ni sabíamos, después nos enteramos, y hay tanto para aprovechar y hacerse un bañado de cultura, como dice mi esposa, y culturizarnos y saber más de la historia y valorar más acerca de lo que significa o significó ese pueblo de Yapeyú. ¿Sabe? Como cristianos nosotros también perdemos mucho valor. Le restamos tanta importancia a todo lo que es del Señor Jesucristo, de la vida cristiana, de la obra, del propósito de Dios en nuestras vidas, justamente por desconocimiento, por no estar al día con la palabra de Dios, por no interpretar correctamente la palabra de Dios. Y cuando hablamos de camino a la imagen de Cristo, que es lo que nos arroja este pasaje de una manera muy cruda, muy fuerte, muy desafiante, es el momento de zarandearnos y decirnos a nosotros mismos, necesitamos un baño de cultura acá, cultura bíblica, conocimiento bíblico, pero al mismo tiempo comprensión y valorizar lo que significó la obra de Jesucristo en aquella cruz. Vamos a dar lectura del versículo 25 del capítulo 14 de Lucas. Lucas 14, versículo 25 hasta el final, hasta el 35, y dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por poder reunirnos aquí y experimentar, Señor, el golpe de tu palabra, Señor, porque así tiene que ser. Necesitamos, Señor, que tu palabra sea como aquella espada que penetra, que parte el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Oh Señor, vivimos en un mundo autoengañado, y ayúdanos, Señor, a combatir estos autoengaños que hemos escuchado el domingo pasado. El legalismo, el orgullo, el egoísmo, que son, Señor, causas de grandes tragedias
en la vida cristiana, en la vida de tantas iglesias. Oramos, Señor, que nos ayudes a liberarnos de estos engaños y a poder abrirnos caminos, Señor, hacia tu propósito, que es de asemejarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Estamos, Señor, lo que hemos recibido a Cristo como Salvador, lo que hemos experimentado, el renacimiento en Cristo, camino hacia la imagen de tu Hijo. Oramos, Señor, que en esta construcción, que en este propósito tuyo, Señor, sea cumplido, Señor, que en cada una de nuestras vidas, que como iglesia podamos disfrutar y experimentar, Señor, ese avance, ese progreso en ese camino hacia la imagen de Cristo Jesús. Te alabamos y entregamos este tiempo en tus manos. Háblanos por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es bueno que tengamos el deseo de ver a otros venir a Jesucristo, y eso es un entusiasmo que no tiene que apagarse. Tenemos que vivir constantemente mirando a aquellos que no conocen a Cristo, orando por ellos y viendo las posibilidades, la forma de que ellos vengan al conocimiento del Evangelio, vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Y a veces en ese afán, en ese entusiasmo por querer ganar almas para Cristo, especialmente familia, amigos, ¿verdad? Deseamos que ellos conozcan a Cristo y a veces hasta ponemos muchas facilidades para que ellos conozcan a Cristo. Y es ahí donde cometemos errores, como cuando comenzamos a facilitar demasiado el hecho de recibir a Cristo como Salvador y vamos por otro camino diferente al camino que el Señor ha mostrado cuando Él presentaba su mensaje, el mensaje del Evangelio. Cómo poder adquirir el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de este joven rico? Venía a Él, ¿qué tengo que hacer para merecer el cielo? Y Él dijo, cumple todos los mandamientos, ven y sígueme. Y Él dijo, lo estoy cumpliendo. Muy bien, deja todo, entrega todas tus riquezas y ven y sígueme. Allí el rico dijo, no, empezó a sacar la maquinita de calcular y dijo, no, esto no me conviene, así que me retiro, se fue. Entonces pareciera que el Señor, en lugar de facilitar a la gente que mostraba cierto interés, Él ponía pareciera más obstáculos, ¿cierto? Para que la gente pudiera ver, entender y calcular lo que estaban a punto de hacer o la decisión que iban a tomar de seguir a Jesucristo. Cuando Jesús llamaba a las personas al discipulado, a la vida de discipulado, a la vida de seguir a Cristo, porque acá no hay una confusión entre ser cristiano y ser discípulo, ¿eh? Bíblicamente hablando, el cristiano en el tiempo bíblico era un discípulo. No había esa diferencia que hoy nos atrevemos nosotros a diferenciar. No soy realmente un seguidor de Cristo, soy un cristiano, recibí a Cristo, soy salvo, pero no sigo así como otros fanáticos, no soy tan así no había esta diferencia, no es un concepto bíblico el ser cristiano y no ser discípulo. El concepto bíblico, hermanos, y eso tiene que ser muy claro para nosotros, es que el concepto bíblico y el mensaje de Cristo es que el discípulo es aquel que sigue a Cristo. El discípulo es aquel llamado verdaderamente cristiano. El discípulo es aquel que ha reconocido a Jesucristo como Salvador. El discípulo es aquel que ha sido renacido en Cristo Jesús. No simplemente uno anotado en la lista de la iglesia como cristiano. No, es uno que se destaca, que se distingue como un verdadero seguidor de Cristo, uno que ha muerto a su yo, a su ego. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el domingo pasado? El que vive contrario a ese autoengaño del egoísmo y del orgullo, ese es un renacido, ese es un cristiano, ese es un discípulo verdadero de Cristo. Un discípulo bíblico es este. Que no te engañe el modo de vida de muchos cristianos, llamados cristianos hoy en día, que dicen ser cristianos, pero viven y siguen viviendo prácticas mundanas,
como con filosofías mundanas, con pensamientos mundanos, con deseos mundanos. Este no ha sido renacido. Este es simplemente un quizá simpatizante del cristianismo, pero no es un discípulo, no es cristiano, no es salvo. Entonces, este era el llamado del Señor a aquellos que verdaderamente querían seguirle. Él les confrontaba y decía, bueno, a ver, calcula bien un momento, antes de seguirme, piensa bien en lo que vas a hacer. Si quieres ser mi discípulo, si quieres ir al reino de los cielos, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Estás dispuesto? ¿Has calculado? ¿Estás pensando bien? ¿Pensaste en lo que va a significar el seguirme a mí? Yo voy hacia la cruz. Mi camino es hacia el Calvario. Mi camino es la muerte. ¿Ese es el camino que estás escogiendo por seguirme? Piénsalo. ¿Es esto realmente lo que quieres hacer antes de venir y seguirme? ¿No crees que deberías detenerte y al menos hacerte la pregunta, ¿cuánto me costará? Esto es lo que el Señor Jesucristo está presentando en este pasaje. Y quiero resaltar 3 intereses que vamos a ver en este primer punto. Cristo es primero. Versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí presenta el camino a la imagen de Cristo, es que Cristo tiene que ser primero. Pablo lo dice así en Colosenses, Cristo es preeminente. Cristo tiene que ser preeminente, lo primero, el primer lugar en nuestras vidas. Y eso se tiene que desarrollar y demostrar en todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Cristo es primero. La palabra discípulo significa simplemente aprendiz. Un discípulo es alguien que es un estudiante, un aprendiz de Jesús. Jesús dijo que el verdadero discípulo viene a Él sin reservas, poniendo a Jesús primero. Otras relaciones son definitivamente otras relaciones de menor prioridad y de importancia a la fidelidad y la obediencia que nosotros demos a Cristo. Cualquier otra relación que vos puedas tener en este mundo tiene que tener menos importancia, menos prioridad que tu relación con Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver 3 intereses terrenales a los cuales el Señor está enfocándose. El primero, la familia. La familia, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, déjenme decirles cuánto cuesta el seguirme a mí. Déjenme decirles el precio. Si quieren venir conmigo, debo preguntarles, ¿están dispuestos a odiar a su madre, a su padre, hermanos, hermanas, esposa e hijos? Porque si no están dispuestos a odiarlos, a aborrecerlos, entonces no pueden ser mis discípulos. Jesús usó una palabra muy fuerte, ¿verdad? Aborrecerlos, odiarlos, despreciarlos. Pero Él utilizó esta palabra para mostrar cuán grande debe ser la diferencia entre nuestra lealtad y fidelidad a Jesús y a nuestra lealtad y fidelidad a otras personas, a otras relaciones y todo lo demás en este mundo. Ahora, puede sonar muy duro, sí, es duro el pensar así. ¿Cómo voy a aborrecer a mi mamá, a mi papá, a odiarlos, a mi familia? Es mi familia. Puede sonar duro y hasta produce cierta confusión también a los cristianos esta expresión, porque recordando pasajes de las Escrituras que mandan honrar a los padres, amar a las esposas, amar a los hijos, pareciera que hay una contradicción, ¿verdad?
cuando sabemos que el mandato de Dios es amar. El Señor Jesucristo justamente enseña la doctrina del amor, el poder que hay en el amor. Él mismo se entregó por amor a nosotros los perdidos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el Señor utiliza esta expresión? Jesús está usando una hipérbole, es una exageración, es una forma, una expresión exagerada de una verdad. Entonces, Él no está diciendo que debemos odiar literalmente, sino que el concepto es el de amar menos, o dentro de una comparación entre amar al Señor Jesucristo y mi amor por mi madre, mi padre, mis hermanos. ¿Cuál pesa más? Esa es la comparación. Y este concepto es muy utilizado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 29, 31, donde vemos que Lea era menos querida por Jacob. ¿Se acuerdan? Las dos esposas de Jacob. El término hebreo literalmente significa odiado, odiada. Era menos querida, era odiada por Jacob. Pero Jacob en realidad no odiaba a Lea, sino que en la comparación con su amor a Raquel, él amaba mucho más a Raquel que a Lea. Y ese concepto, ese sentimiento era definido por esa expresión como si Lea fuera despreciada, odiada en comparación a su amor por Raquel. En otras palabras, nuestro amor por Cristo, hermanos, debe ser tan fuerte que tu amor por todos los demás palidecen frente al amor que tenemos a Cristo. Él debe ser tu primera lealtad, tu primera fidelidad, tu primer motivo de fidelidad, de lealtad y de expresión y demostración de amor, incluso por encima de tu familia, incluso por encima de tu familia. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos pasado por experiencias duras con nuestras familias a la hora de convertirnos a Cristo Jesús, ¿verdad? De aquí hay presentes personas que han experimentado eso. En el momento de convertirse a Cristo, se convirtieron como enemigos de la familia. Fueron rechazados, despreciados muchas veces, con actitudes despectivas, con ofensas, con odio muchas veces. Pero lo que hemos comprendido, el proceso de la conversión y lo que significa convertirse a Cristo, no hemos dejado de amar a nuestras familias. A pesar del rechazo, nos hemos mantenido fieles al Señor, no nos hemos apartado del Señor por el hecho de haber experimentado rechazo de nuestra familia. Y esto es algo que el Señor ya nos había anticipado. Íbamos a tener enemigos aún dentro de nuestra propia casa si es que decidíamos seguir a Cristo. Esto Él lo anticipó, Él ya lo sabía y lo había anunciado. Así va a ser. Si usted va a seguir a Cristo Jesús, va a experimentar luchas, rechazos, odio, repudio por parte de su familia, amigos, la sociedad y este mundo. Un mundo anti Dios. Hermanos y hermanas, nuestro primer amor debe ser Cristo Jesús y eso tiene que evidenciar en tu propia vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida como padre, madre, en tu educación con tus hijos. Tiene que ser un ejemplo permanente y constante de que vos y tu esposa están totalmente entregados y dedicados a colocar y poner a Cristo Jesús en primer lugar en cada decisión que toman ustedes como matrimonio y como familia. Esto no debe ser un motivo de confusión para la vida de tus hijos. Esto tiene que estar muy claro en la mente y el corazón de tus hijos. Ellos van a continuar tu herencia, tu fe, tus convicciones, tus principios, a la hora que le demuestres a ellos
que Cristo Jesús es preeminente, es el primer lugar en nuestras vidas. Y antes de tomar una decisión, ya sea cualquiera que sea, decir a nuestros hijos, hijo, si esto va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, amén, estaremos contigo. Pero tiene que ser en primer lugar de agrado dentro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, no hay trato, no hay acuerdo y no hay apoyo de nuestra parte. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermano? Ustedes están marcando un camino hacia la imagen de Cristo cuando ponen a Cristo Jesús en primer lugar en la vida de sus hijos también. Ellos van a seguir ese mismo trazado. No va a haber confusión. Familia. Qué importante es la familia hoy en día, de establecer familias cristianas verdaderas con conceptos bíblicos claros, de que estamos en esta tierra, hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos conocido lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Su sacrificio para nosotros es realmente valorado, lo amamos, es lo más grande que pudimos haber experimentado y conocido, y no vamos a alejarnos de Él ni negociar nada por nuestra fidelidad y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Esto es vida cristiana. Esto es discipulado. Segundo, interés terrenal. La propia vida, versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La propia vida. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, totalmente y absolutamente convencido de esta gran verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la convicción que usted tiene que abrazar, hermano, como cristiano, como discípulo verdadero en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Juan Carlos se murió desde el momento que conoció a Cristo como Salvador, del momento que fui rescatado de esta vana manera de vivir, de estos pecados en mi vida. Cristo pasó a ser el Señor de mi vida. Él es el que manda, Él es el que ordena. Para mí es lo más importante, es su deseo, no ya mi deseo. Juan Carlos ya murió, sus deseos también, porque está contaminado con este mundo, con el pecado de este mundo. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces tu propia vida es un interés que tiene que ser entregado a Cristo Jesús. Cristo afirma que debemos también odiarnos, aborrecernos a nosotros mismos. Está incluido ahí en el versículo anterior. Padre, madre, hermano, y tu propia vida. Aborrece tu propia vida. Y otra vez, el mismo concepto. No es que estamos listos para vivir una vida miserable porque ya no servimos más, no tenemos valor. No, tenemos valor en Cristo Jesús. Amén. Si Él murió por nosotros, imagínate el valor que vos tenés para Él. Amén. Tenés un valor que vos no podés imaginarte para el Señor, porque Él estuvo dispuesto y entregó su vida para rescatarte. Tenés un valor inmenso. Entonces, sí, en comparación a mi amor por Cristo, yo debo tenerme a mí mismo como última o ninguna opción de derecho ni de opción y chance de tomar decisiones para mí mismo, sino el deseo de hacer mi vida conforme a sus deseos, a su agrado, a su voluntad. Entonces, suena contradictorio, ¿verdad? A lo que se escucha mucho hoy en día, incluso en las grandes iglesias, donde ya no son predicadores, pastores, sino son motivadores, que están motivando que hay un campeón dentro de usted y alaban las capacidades
que uno pueda tener naturalmente, pareciera contradictorio, ¿cierto? Y es así, porque estamos luchando, Dios está luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro carácter pecaminoso. Es una lucha constante que Dios tiene contra tu naturaleza pecaminosa, mi naturaleza. Entonces, en el contexto de la época, la vida, cuando dice su propia vida, se refería no solo a la existencia física, sino también a la identidad, la cultura, la familia y las tradiciones. O sea, tengo que estar dispuesto a cambiar todo en mi vida por causa de Cristo. Si tengo que salir de mi identidad aquí de Paraguay y mi cultura, mis tradiciones, por ir a la China, si el Señor así lo quiere, y adaptarme a una nueva cultura, a una nueva tradición para alcanzar a personas para Cristo, mi disposición en mi corazón tiene que decir, sí, Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta a dejarlo todo, porque frente a mi amor por ti, Señor, y frente al amor que puedo tener aquí, esto lo tomo como aborrecible, despreciable, por mi amor a ti, Señor. Y voy a ir a esos lugares donde tú quieres para hacer tu voluntad. Y esto es lo que ha sido la historia de muchos misioneros, ¿verdad? Que han dejado su tierra, su cultura, su historia, todo para entregarse a una tierra que no conocían, culturas que no conocían. Hoy tenemos una familia también con esa misma experiencia en medio de nosotros, que han dejado todo por hacer la voluntad de Dios. Están en un sentido despreciando, odiando en comparación a su amor por Cristo, su amor al llamado del Señor y agradarle al Señor, están aquí entre nosotros. Esto, mis queridos, es dejar tu propia vida en las manos del Señor para que Él haga conforme a su voluntad y su deseo lo que Él quiera de tu vida. Porque para eso vivimos, para eso fuimos rescatados. En el versículo 27, el Señor profundiza más este concepto de aborrecernos a nosotros mismos mencionando la cruz, como si fuera poco ya lo que hemos aprendido, ¿verdad? Ahora te inserta otro concepto más y más fuerte, el concepto de la cruz. Y dice, y el que no lleva su cruz, versículo 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, si quieres ser realmente un cristiano verdadero, si estás pretendiendo ser un cristiano verdadero, tienes que ser un discípulo. Y para ser un discípulo tienes que tener y tomar una cruz. Una cruz. Lucas 9:23 nos dice que ser un seguidor de Jesús es algo así como llevar una cruz. Hay una combinación de conceptos ahí. Ser seguidor de Jesús es llevar una cruz. Si vos decís que sos cristiano, no estás llevando ninguna cruz, entonces no sos discípulo. Esto, hermanos, habrá horrorizado a los que estaban escuchando, a los oyentes en ese momento, porque Jesús no estaba utilizando una palabra desconocida. La cruz era muy conocida. Sabían muy bien la gente lo que significaba la cruz. Todos lo sabían. Todos entendían lo que Jesús estaba queriendo decir. En el mundo romano, antes de que un hombre muriera en una cruz, tenía que llevar su cruz, su propia cruz, o al menos la viga horizontal de la cruz, hasta el lugar de su ejecución, ¿verdad? Cuando el general romano Varo rompió la rebelión de Judas en Galilea, en el año 4 antes de Cristo, crucificó, escuchen bien, crucificó a 2,000 judíos y colocó las cruces en el camino a lo largo de los caminos hacia Galilea, como
castigo, pero también advertencia de lo cruel que sería ir en contra de la voluntad de Roma. Llevar una cruz siempre resultaba en la muerte en una cruz. Nadie llevaba una cruz por diversión, hermanos. Hoy jugamos con la cruz. Es fácil mirar una cruz. En cualquier parte vemos cruces hoy. Pero una cruz en aquel entonces era un medio, un instrumento de tortura cruel, terrible, espantoso. Era pensar en la cruz. Sabían que era un instrumento implacable de tortura y muerte. Si alguien tomaba su cruz, nunca regresaba. Si se veía un hombre cargando una cruz, ellos sabían que ese hombre se dirigía a la misma muerte, ya no había retorno. El que tomaba una cruz ya no regresaba. Era un viaje de ida solamente. Y el Señor, interesante, no dice la cruz, sino su cruz. Versículo 27, y el que no lleva su cruz, no dice la cruz o mi cruz, su cruz. ¿Sabes qué está diciendo el Señor aquí? Y Él escogió esa expresión dando la idea que hay una cruz adecuada para vos, para mí. Para cada individuo hay una cruz adecuada que Dios va a permitir que tengas que llevarla. Y la experiencia de la cruz de una persona puede no parecer a la misma experiencia de la cruz de otra persona. Van a ser diferentes experiencias y sufrimientos que hemos de pasar por causa de Cristo, por amor a Cristo. Tu propia vida. Si no aborreces padre, madre, hermanos, hermanas y aún también tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Deja de decir que eres un cristiano verdadero si no estás teniendo esta condición en tu corazón. Tercer interés terrenal, familia, nuestra propia vida, pero también posesiones. Posesiones. Renuncia a todo lo que posee. Versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Wow. ¿Por qué tenía que tocar, Señor, justo este tema que tanto me gustan las cosas de lo material? Me gusta, nos gustan las cosas, ¿eh? Somos amantes de las cosas. Y muchas veces no diferenciamos ni dimensionamos el valor y la entrega que tenemos a esas cosas. Las cosas nos poseen. Nosotros no poseemos las cosas nos poseen. Y somos dispuestos a cualquier sacrificio, costo y precio por adquirir cosas. Y somos hasta a veces dispuestos hasta quitarnos la vida y matar por cosas. Entonces el Señor está tocando algo también bien profundo aquí, en nuestro amor por las cosas, por lo material. Y no diga que no sos materialista, porque somos materialistas. Amamos las cosas. Y estamos más dispuestos muchas veces a sacrificarnos por las cosas que por las cosas del Señor, ¿verdad? Posesiones. Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Y esta antigua frase griega tenía la idea de decir adiós a, decirle adiós a lo material, a las cosas. Jesús nos dijo que nos despidamos de todo lo que tenemos, encomendándolo en sus manos. Y esto se sobreentiende, ¿verdad? No estamos hablando de
un despojo literal de todas las cosas. El Señor no está diciendo eso. Si no, no estaría enseñando a través de Pablo a Timoteo, enseña a los ricos, ¿a qué cosa? ¿A despojarse de todo lo que tiene? ¿A qué? A atesorar para la vida eterna, para el reino de los cielos, que en medio de toda su administración de los bienes que Dios le ha dado, ellos prioricen la obra del Señor, siendo generosos, dadivosos, poniendo mano a la vida eterna, no a las cosas materiales, terrenales, atesorando y atesorando aquí en las cosas terrenales. No, se entiende, tiene que entenderse esto. Otra vez, no que las cosas nos posean a nosotros, sino nosotros tenemos que tener dominio de estas cosas, ser administradores de aquello que Dios nos ha dado y utilizarlo para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios, para la voluntad del Señor. Pero cuando el Señor se enfrenta a personas que tienen como obsesión el acumular riqueza en este mundo, las posesiones son prioritarias para Él, y al mismo tiempo está diciendo, yo te amo, Señor, yo te he recibido como mi Salvador, yo sé que soy salvo por tu gracia y tu misericordia, pero no tiene en su corazón el desprendimiento o la disposición de desprendimiento del dominio de las cosas, de lo material. El Señor va a decir, hey, esta persona no ha reconocido mis enseñanzas. Cuando el Señor ha enseñado que la vida no consiste en los bienes que uno posee. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de los cielos. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos. Pablo anima a Timoteo justamente, como dije recién, en 1 Timoteo 6, 17 y 19, a los ricos enseña, mándales a no poner sus esperanzas en las riquezas, sino en el Dios vivo, que sean ricos en buenas obras, generosos, atesorando por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, son enseñanzas que el Señor impartió y que todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor debe cumplirla, debe aplicarla en su vida. Si no, hay una tremenda contradicción aquí. Por eso Cristo está diciendo, un momento, antes de que vengas conmigo, antes de que me sigas, lo que yo exijo de mis discípulos es que su primera devoción, su primer amor sea a mí. Sea a mí. Debes amarme más que a tu familia. Debes amarme más de lo que te amas a ti mismo. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y a menos que estés dispuesto a llevar tu cruz como yo lo he llevado por amor a ti, tú no puedes ser mi discípulo. Cristo es primero en mi familia, en mi propia vida, en mis posesiones. Pero también encontramos en este pasaje calculando el costo. Es interesante cómo utiliza dos ejemplos, Señor, para hablarnos acerca del precio, del costo de seguirle. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús comparó al servicio en su obra, que era como la construcción y una batalla.
Cada uno de estos suele ser más costoso de lo que uno piensa antes de comenzar, ¿verdad? Todos aquellos que han edificado casa saben lo que estoy diciendo. Nosotros aquí mismo hemos hecho tantos cálculos para ver si podíamos y nunca te sale el cálculo perfecto, exacto. Siempre te va a costar más. Igual que en una batalla, siempre va a costar más. Entonces, hemos visto muchas personas que no han calculado el costo de tomar la decisión de seguir a Cristo en toda nuestra historia como iglesia. Estas personas, que algunas denominaciones pueden decir han perdido la salvación, ya no están entre nosotros. Obviamente que no es una pérdida de salvación, simplemente no han conocido verdaderamente a Cristo como Él es, el Salvador y Señor. Según las Escrituras sabemos que nunca fueron verdaderamente salvas. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Muchos de ellos no recibieron la enseñanza clara del verdadero discipulado, no lo entendieron así. No se les ha dicho el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. Es cierto, Jesús ama al mundo. La salvación es un don gratuito y no por obras. Pero, hermanos, seguir a Cristo requiere que mueras a ti mismo y a tus propios deseos. Jesús exige una lealtad completa a Él. Él debe ser el Señor de toda tu vida. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Fíjense cómo expresa el apóstol Pablo su convicción sobre esta verdad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 hasta el 17 vamos a leer. Traten de seguir el sentido mientras leemos y la afirmación del apóstol Pablo en esta convicción, esta verdad. Porque el amor de Cristo nos constriñe, constriñir es obligar, nos empuja, nos inspira, nos motiva, es como casi nos obliga. Cuando hemos entendido el amor de Cristo, hemos recibido a Cristo, hemos conocido a Cristo, esa experiencia nos constriñe, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? El propósito. Para que los que viven, ¿qué dice? A ver, todos juntos. Todos juntos. 1, 2, 3. No, fue una convicción generalizada acá. Todos juntos. 1, 2, 3. Ok. ¿Se entendió esta verdad? Si Él murió por nosotros, entonces todos morimos. ¿Para qué? Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, para sí, sino ¿para quién? ¿Para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Viene después, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Al versículo 17, el que conocemos bastante, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿hay cambios o no? Dice que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si no has experimentado cambios en tu vida espiritual, en tu vida interior, en tu corazón, en tu mente, no eres renacido, no conoces a Cristo, por tanto no eres salvo, por tanto no eres cristiano, por tanto no eres discípulo. Porque aquel que ha experimentado a Cristo Jesús, ese amor por Cristo, ha entendido
el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros. Es tan profundo esa experiencia y ese pensamiento de que uno está dispuesto a entregar también su vida por Él. Si Él entregó su vida para rescatarme, uno tiene que retribuir esto, ¿verdad? Yo entrego mi vida por ti en gratitud, Señor. Lamentablemente a muchos les gusta la idea del cielo, pero no les gusta la idea del señorío de Cristo en su vida. Y esto es una triste realidad, ¿verdad? Y una incoherencia. Anhelamos, decimos que vamos a ir al cielo, pero a la hora de ver su vida personal, Cristo no es Señor de su vida. Entonces ahí es donde entra un concepto errado y equivocado. No, Cristo es mi Salvador. Quizás no es mi Señor, pero es mi Salvador. Esto es medio confuso, ¿verdad? Si Cristo no es Señor en tu vida, tampoco puede ser Salvador en tu vida. No está separado de esto. Notamos al leer las Escrituras y en las experiencias de la vida como cristiano que hay algo paradójico en el hecho de ser cristiano. Por un lado, ¿qué puede haber más hermoso que ser cristiano, que vivir una vida cristiana verdadera? ¿Hay algo más bendecido que esto, que vivir una vida cristiana verdadera? ¿Hay algo que pueda producir más alegría que ser cristiano verdadero, estar en Cristo, saber que todos mis pecados que he cometido alguna vez han sido perdonados y saber que Cristo Jesús ha entrado en la casa del Padre para preparar moradas para mí? ¿Qué cosa puede ser más maravilloso que tener esta convicción, esta certeza y esta esperanza, hermanos? Qué cosa tan maravillosa es disfrutar de la vida cristiana verdadera. Y a veces me pregunto, y siempre le digo a mi esposa, ¿cómo será que viven la gente sin Cristo en este mundo? Lidiar con todas esas aflicciones que hay en este mundo sin Cristo, sin la esperanza en Cristo Jesús. Yo no quiero estar en sus zapatos, ¿verdad? He estado, pero el Señor me recogió, me rescató de ese estado, de esa vida perdida. Por eso le amo, por eso vivo, trato, buscando siempre de hacer lo que a Él le agrada, teniendo temor de Dios, siempre agradecido por todas las bendiciones que Él me derrama en forma abundante. Solamente contando con la salvación es tremendo, pero después Él no para de bendecir y de llenar su gracia para conmigo. ¿Cómo poder vivir una vida diferente? ¿Cómo despreciar esta vida cristiana? Por un lado, no hay nada más grande que ser cristiano, ¿verdad? Pero por el otro lado de la paradoja es entregar tu vida a Cristo en este mundo es una vida de descarte para muchos, ¿verdad? Para la mayoría. Y quizás vos como joven habrás escuchado esta expresión de jóvenes no cristianos, ¿verdad? Que aman este mundo, viven este mundo, te dicen, ¿cómo estás desperdiciando tu vida en esa iglesia? Alabando, adorando, y cantando y nada más que eso. Qué desperdicio, estás tirando tu juventud por la borda, ¿cierto? Te han dicho esto, ¿verdad? Es como el otro lado de la paradoja. Acabas de desperdiciar tu vida porque ya no eres tuyo, ya no eres señor de tu vida. Cristo tiene que ser el señor de tu vida. Ya no vas a hacer tu propia voluntad, tus propios deseos, sino que vas a hacer la voluntad y los deseos de Cristo Jesús. Ya no eres autónomo, ya no eres independiente, eres dependiente de un señorío. Y para muchos en este mundo es motivo de risa, de burla, de locura. Por eso dice la palabra en Corintios justamente, para los naturales nosotros somos locos. Y nos hemos convertido por la predicación de la locura. Este mundo
está perdido y por obviamente todo esto que el Señor y Dios está haciendo con nosotros es una locura. Pero nosotros tenemos la convicción y la certeza de que nos hemos entregado a un señorío maravilloso, poderoso. El Dios que va a cumplir sus promesas a cabalidad, que no vas a ser avergonzado por haber confiado en ese Dios maravilloso, que podés tener toda la esperanza y la convicción y la confianza de que todo te saldrá bien mientras y cuando estés caminando y dando pasos de las manos de tu Señor y Dios Salvador Jesucristo. Amén. Eres adoptado hijo suyo y recibes no solo todas las promesas de salvación, sino de tu muerte y de tu resurrección en Cristo Jesús, dándote la total y perfecta condición en la justicia de Cristo para ser aceptado hijo suyo por la eternidad en el cielo. No, hermanos, cuando calculamos el costo, no podemos dejar de mirar las maravillas de las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y por último, conservando la esencia, versículo Lucas 14, 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Conservando la esencia. En este camino hacia la imagen de Cristo, Cristo tiene que ser primero. Tienes que calcular el costo. Y por último, conservando la esencia. Este concepto del costo del discipulado rara vez se predica en las iglesias modernas, contemporáneas hoy. Y lamentablemente trae resultados de una predicación del Evangelio débil e incompleta que ha sido trágico. Innumerables personas se han convertido en falsos cristianos, han aceptado la gracia barata, han aceptado una salvación que no exige la muerte del yo. Han aceptado una salvación que no evidencie ningún cambio en su vida. Y se ha aceptado ese concepto de cristianismo sin evidencia de cambios. Hoy hasta estrellas de Hollywood, de todos los ámbitos, allá de las altas esferas, proclaman ser cristianos, pero ¿y los cambios? Los cambios hay que ver eso. Por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Y en esencia han aceptado una salvación que nunca existió. Nunca hubo salvación allí. La gente no se aleja de Cristo así nomás, hermanos. Ni han perdido su salvación. Tenemos que ser claros en esto. Nunca estuvieron con Cristo. Nunca estuvieron en Cristo. Entonces necesitamos conservar esa esencia como cristianos verdaderos. Dadas las demandas del discipulado, no seas un tibio seguidor de Jesús. Tienes que ser un ferviente seguidor de Jesús, teniendo en cuenta todas estas demandas y teniendo en cuenta el valor que tiene Cristo Jesús. El Dios verdadero, el creador de todo, entregó su vida, se humilló hasta la muerte y muerte de malditos en la cruz por rescatarte. Si la sal se hiciera insípida, la sal que pierde su salinidad, ya no sirve para nada. Uno que se dice ser cristiano, pero que a través de la contaminación y la asimilación con prácticas de este mundo, pierde el carácter distintivo de Cristo. No va camino a la imagen de Cristo, va por otro camino. Va otra vez asemejándose al carácter de este mundo perdido. Su sabor y su valor santo y puro se van perdiendo.
No sirve de nada como seguidor de Jesucristo. Al contrario, es un tropiezo. Es una molestia para la obra de Dios. Y es un tropiezo próximo a ser desechado. No lo estoy diciendo yo, hermanos, lo dice el contexto. ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No sirve ni para la tierra, ni para el muladar. Es una sal insípida que no tiene ya función, ni sabor, ni sirve para la tierra, ni para el muladar. ¿Sabe qué es muladar? Se refiere a un lugar donde se acumulaban los desechos y la basura en ese tiempo de Jesús. Estaba fuera de la ciudad por su olor nauseabundo, generado por restos de alimentos, excrementos y animales. Y dice el Señor que esa sal insípida ya no sirve ni para ese lugar de excremento, de restos. La sal solo es útil cuando tiene su naturaleza de sal. Un cristiano solo es útil cuando él o ella tienen la naturaleza de Cristo Jesús en su vida. Sin embargo, los que optan por rechazar y resistir a Dios después de calcular, resistir a Dios también deben contar ese costo. O sea, no es que, ok, el joven rico, ¿verdad? Rechazo esa opción, voy a buscar otra opción. No, no existe otra opción. No existe otra opción de beneficio. No existe otra opción de ganancia. La otra opción es pérdida absoluta. Rechazar a Dios es lo peor, la peor decisión que podemos tomar. Es el resultado del peor cálculo que podemos tomar. ¿Cuesta algo ser discípulo de Jesús? Sí, cuesta. Hay un precio que pagar, no por la salvación es gratuita, pero para vivir para Cristo y hacer su voluntad hay un precio que pagar. Tienes que morir a vos mismo y asemejarte al carácter de Cristo Jesús. ¿Cuesta ser discípulo? Sí que cuesta, pero hermanos, cuesta aún más rechazarlo. Cuesta mucho más rechazarlo. Jesús da entonces el resultado de esa sal impura e inútil y dice, hay que tirarla. En esencia, Jesús está diciendo que aquellos que no son seguidores suyos entregados, aquellos que no han calculado el costo, aquellos que no han perseverado, están destinados al castigo, al infierno. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por su veracidad y su gravedad, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Camino a la imagen de Cristo. Cristo debe ser primero en nuestras vidas, sobre la familia, sobre nuestra propia vida, sobre las posesiones. Calcular el costo, sí, pero sabiendo que hay un costo peor al rechazar a Cristo y no vivir por su propósito y sus deseos y su voluntad, y conservando la esencia del verdadero cristianismo. Uno que ha sido regenerado, ha sido cambiado. Ya no vivo para él, para mí mismo, sino para Él. Estoy crucificado en Cristo Jesús. Ya no vivo
para mí mismo, sino para Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Terminamos de esta manera, pero quiero hacerte un desafío en esta mañana. No sé en qué punto de este cálculo estás en tu vida. No quiero preguntarte si sos salvo, porque hasta podrías estar engañado en esto. Te hago otra pregunta, más directa y conforme al contexto que hemos analizado en esta mañana. ¿Hay evidencia en tu vida que declaren que sos un renacido en Cristo Jesús? Conforme a todas estas demandas que escuchamos en esta mañana, ¿Cristo es primero en tu vida? ¿Por sobre tu familia, por sobre tu propia vida, por sobre tus posesiones? ¿Conservas realmente una vida cristiana genuina? ¿Hay evidencia en tu vida de que eres realmente renacido, convertido a Cristo Jesús? ¿Hubo cambios en tu vida para decir que Cristo Jesús está en tu corazón? Porque esto es claro, es notorio cuando Cristo Jesús mora en el creyente, en el corazón del creyente, hay frutos, hay cambios, hay discípulos. Y quiero dejarte con esa pregunta. ¿Realmente tengo evidencia en mi vida de ser un verdadero convertido, renacido? Si no puedes responder a esa pregunta, te animo a que te acerques a alguien de la iglesia que pueda ayudarte en esto. Y puedas decirle, ¿sabe? Dios me ha confrontado en esta mañana y la verdad que no sé cómo responder esa pregunta. Necesito convicción, necesito seguridad. Estoy muy interesado. El que tiene oído para oír, oiga.